Señores, saludos y bienvenidos a un programa más de Eje Local por esta Telemonción. Y este programa es el que mueve a nuestra gente. Para mí es un honor, Félix Manuel Rodríguez, hablar con ustedes hoy una vez más en este importantísimo programa que hace el papel de llevarles a ustedes los importantes movimientos que está haciendo nuestra gente, y por ello pues nosotros nos sentimos en cada entrega orgullosos, felices y contentos de que ustedes puedan conocer la vida, la trayectoria, los emprendimientos, las ideas y sobre todo que ustedes se identifiquen con lo que está pasando en este municipio de Monción, en la provincia de Santiago Rodríguez. Como siempre, para nosotros es un honor decirles que estamos a nivel de canales a nivel nacional, y es que en estos momentos también usted nos puede ver a través de Win Telecom en el canal 56, Claro TV canal 48, a través de Altiz canal 52 y por qué no a través de Vega TV. Desde Telemonción, que es el canal de nuestra gente, para todos los medios nacionales usted puede estar ahí conectado con lo que está pasando acá. E igual, pues también nosotros en cada programa hacemos una entrega especial, ¿no? Y cuando digo especial es porque siempre tenemos aquí personas que mueven el municipio de Monción, que mueven la región y que mueven el país. Y por ello, pues, ese es el objetivo nuestro. Y por ello, pues, también es parte siempre de nuestro programa iniciar con una frase que nos identifique, que de alguna manera nos conecte con quien tenemos aquí de invitado. Eso lo hacemos en cada entrega, y como me gusta empezar con esa entrega, Woody Allen dijo que el talento es un golpe de suerte que necesita única y exclusivamente anhelo. Y ese anhelo justamente se ve movido por la voluntad. Woody Allen dijo esto, y no es menos cierto que la persona que vamos a tener aquí hoy con nosotros justamente ha sido eso. Una persona que ha decidido de alguna manera moverse, ¿no? Y cambiar la trayectoria y el curso de lo que significa ser un emprendedor, de lo que significa ser una persona que llega a una idea, la cuaja, le da forma, la desarrolla y la vuelve y la convierte en un enorme proyecto. Así yo pudiera decirles a ustedes que es la persona que vamos a entrevistar hoy, y que de hecho le vamos a dedicar este programa de Eje Local completo para él. Y para hacer introducción de nuestro entrevistado, porque vamos de una vez para aprovechar el tiempo, yo me atrevería a presentarlo como una persona dinámica, una persona que ha construido de una idea en su mente un proyecto que ha sido un impacto no solo para el municipio de Monción, no solo para la región, no solo para el país. Yo me atrevería a decir que es un impacto que ha provocado a nivel hasta internacional. Y es que de las ideas que nacen de esta persona, yo creo que se puede sin problema alguno escribir algún libro con varios tomos. Y es que su talento no se ha limitado exclusivamente a una área, sino que donde quiera, como dice un viejo dicho, que pone el ojo, allí pone la bala. Y en todos esos emprendimientos que yo conozco, en todas las iniciativas que ha tenido, sin lugar a duda ha colocado el sello de Monción en cada uno de esos proyectos. Y nada más y nada menos le estoy hablando del maestro de maestros, Érico Reynoso. Maestro, bienvenido a este programa de Eje Local, que es el que mueve a nuestra gente. Gracias Félix por invitarme a tu programa Eje Local. Veo una presentación ahí maravillosa que tú haces. Yo no sabía que había tanta cualidad detrás de esta persona. Maestro, yo soy de los que reconoce en el momento en el que yo converso, en el que yo conozco a alguien, yo identifico hasta dónde es capaz de llegar lo que está haciendo. Y eso no lo limito a palabras, yo lo limito a la grandeza de lo que usted ha construido hasta ahora, y que justamente por eso usted ha movido a que en programas como este, que lo hemos iniciado justamente con ese objetivo, pues sea para que más allá de esas ideas que usted ha construido, la gente también se inspire en ellas y pueda verlo como un ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a conversar largo y tendido, como dicen. Así que póngase cómodo, ahí tiene su agua de Telemonción y ahí está el escenario para usted. Cuénteme, ¿cómo se siente? Todo bien, gracias a Dios, y más delante de una persona innovadora también como usted, Félix, con un léxico inigualable, como lo he dicho todo el tiempo, y un joven también emprendedor de este pueblo, digno de admirar. Si algo yo he sabido reconocer, maestro, y me voy a permitir a partir de toda la entrevista en decirle maestro, y no porque ese sea el nombre que la gente le ha puesto a usted, porque ciertamente, señores, lo que ustedes van a escuchar aquí es para que nos sentemos a
a descodificar cada una de esos principios que ha puesto en cada emprendimiento. Entonces, maestro, en este conversatorio yo quiero entender un poco sobre qué ha movido a Érico Reynoso a tantos emprendimientos de vida. Y ahorita vamos a entrar puntualmente en cada uno de ellos. Pero ¿qué es lo que lo ha movido a usted o lo movió en un momento determinado a incursionar en lo que usted empezó a hacer aquí? Bueno, se dice que hay, se hereda lo de los padres. Ok. Mi padre fue una persona bien inteligente también. ¿Quién eran sus padres? Nelson Reynoso, Ok. conocido como el bombero, ebanista, una persona muy dinámica, muy querido por muchos moncioneros. Y de ahí nace quizá este emprendimiento, conocimiento que desde pequeño seguimos los pasos de nuestro padre. Maestro, por casualidad usted cuando era niño inventaba algún tipo de cosas Sí. que usted recuerde, como, qué sé yo Sí. con palitos o con varillas o lo que sea, ¿usted inventaba algo? Mi primer invento fue agarrar un motorcito con una pila y ponerle una hélice. Y eso fue para mí maravilloso. ¿Estamos hablando de qué año? No, De- mi niñez. De Con su decirte niñez. que una pila lo que contiene es 1.5 voltios y yo sentía que me daba corriente porque dependiendo del cuerpo, la masa, tú sientes más la energía. Y yo ponía ese motorcito y me daba corriente, pero era maravilloso ver un motorcito girar. Oh. Ese fue mi primer invento electrónico que yo hice. Oye, bueno, ya entonces más sentido tiene para mí comprender que, primero que es heredado, o sea, que usted sintió que su padre, como también era dinámico, usted arrastraba con eso, con usted esa inspiración de su padre. Ya luego viene este primer, diríamos, empuje de Érico, déjame ver qué yo puedo hacer con esto. Y a partir de ahí, maestro, ¿qué le siguió inspirando a usted? No, los estudios. Ok. Seguí. ¿Tiene un nivel académico? No a nivel académico. Ok. A un nivel primario. Yo me voy a atrever a hacerle una pregunta, maestro, así como los grandes inventores y millonarios del mundo, que han expresado en algún momento determinado, aquellos que no han estudiado, que a veces no es necesario el formarse en una universidad, por ejemplo, para ser un gran desarrollador de proyectos. ¿Usted qué me puede decir sobre eso? Y lo digo desde el ejemplo suyo. No es tampoco, ojo, desmotivando a que vayan a estudiar, sino desde la óptica del maestro. ¿Cómo usted interpreta eso? Bueno, mira, dedicación. Dedicación y no es más que para tú saber de inventos, también tienes que saber leer, calcular. Y hay unos cursos primaria que tú lo haces, pues tú sabes, te enseñan a leer, a escribir, a sumar. Y desde ahí empieza todo, porque tú no puedes inventar algo que tú no sepas ni siquiera o sea, qué revolución, qué cuerpo, porque hay unos cálculos que tú debes de saber. Entonces, muchos libros, muchas páginas sí hemos tirado para atrás. Ah, mira, excelente. Bueno, ya ahí va un primer principio de cómo llegar a desarrollar grandes cosas, empezando por ahí. Comenzamos con una revista que se llamaba, no sé si existirá, Mecánica Popular. Ese era el internet de aquel tiempo. Mecánica Popular. Se llama. Mucha gente recordará esa parte. Yo me iba a Santiago a comprar esa revista. Ese era el internet de aquellos tiempos. No existía internet. ¿Y de qué trataba esa revista? O sea, El ¿qué futuro, era? el futuro. Ahí estaba el futuro. Recuerdo que una vez yo comenté delante de un grupo de personas que íbamos a interactuar, que iba a llegar no se hablaba de teléfono ni de celular, se hablaba de un equipo que tú ibas a interactuar, que si tú tenías un familiar en España, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, que tú lo ibas a poder ver físicamente, como tú veías la televisión. O sea, dado la óptica que usted lo está planteando, en ese momento todavía no se conocía o ya existía en alguna parte del mundo la idea que usted no se atrevió, existía, y lo existía. digo que usted se atrevió a aseverar eso. O sea, quizá en alguna parte del mundo podía existir, pero todavía en este país no existía esa tecnología. Además, que recuerda que los teléfonos sí nacieron, pero fue sin cámara. Claro, claro. Era solamente Los antiguos guayayelos y demás. Sí, teléfono. Y te puedo decir, yo vi el primer teléfono móvil de eso. Yo como persona lo vi en Mao, en un negocio que se llamaba La Casona. Así mismo. Y vi un señor que llegó ensacado con un teléfono y lo paró, un Motorola, encima del mostrador donde nos estábamos bebiendo una batida.
y para mí eso fue la tecnología más avanzada que yo haya podido ver. Entonces, cuando yo comenté que iba a llegar un equipo que tú ibas a poder ver la persona, fui, ¿cómo decirle? Objeto De burla, de burla. de chiste, porque eso no se creía que iba a llegar. Maestro, yo no sé de qué año estamos hablando, pero yo me atrevería a pensar en esos momentos que una persona se atreva a decir que va a venir un equipo que tú te vas a poder ver con otra persona en otra parte del mundo. Eso es digno de ciertamente uno pensar, quizás si no tiene la visión o creer en algo, que eso es totalmente es complicadito. una mentalidad de locos, como dicen, a veces ¿no? es complicado. Bueno, dice una persona por ahí que yo le llevo años Ajá. a los avances y las tecnologías, porque hay mucha tecnología, pero no en toda parte tú la puedes aplicar. Por ejemplo, existen tecnologías digitales y hay a veces hay casos que tú no puedes implementar tecnología digital porque no te van a funcionar. Eso es interesante porque a veces pretendemos que la tecnología llegó para cambiar este lugar o este espacio y dado lo que usted nos está diciendo aquí, no en todas partes se puede aplicar así. No en La toda tecnología parte. que está ahora mismo funcionando en No. China, por decir algo. Bueno, depende en qué área, pero no Ok. en toda parte tú puedes aplicar lo que es la tecnología digital. Obligatoriamente hay partes que tú tienes que usarla análoga. Por Ok. ejemplo, ahora mismo estamos hablando por un micrófono que es análogo, pero tú lo conviertes a digital. Todos los micrófonos son análogos, porque tiene una bobina, una bocina de lo que nació el sonido. Siempre ha sido lo mismo. Una bocina no ha avanzado absolutamente nada en lo que va de tiempo. En lo que va del tiempo. No, mira, tiene razón y lógica de lo que usted plantea. Y bueno, con más razón le doy ese título de maestro. Maestro, brevemente para entender, porque lo que usted me ha dicho hasta ahora es como si yo estuviera hablando con alguien que se crió por allá, en algún barrio de uno de esos países desarrollados, en donde la tecnología ya estaba ahí, a la merced de todo el mundo. Pero usted vivió su infancia y su vida de adolescente en Monción. ¿O usted estuvo en algún momento fuera, en alguna ciudad? No, estuvimos fuera de Monción. Ok. Yo duré un tiempo viviendo en la capital, por allá. O sea, ilustré más conocimiento. Ok. Viajaba mucho a Santiago, viajaba mucho a Mao. Y esa fue, o sea, mi niñez, pero mi niñez fue basada aquí en Monción. Ahora sí, vámonos por ahí entonces. Dado que su niñez se desarrolló en gran medida en Monción, y usted dice que se inspiraba por una revista que era una especie de el internet de hoy digital en pantalla que nosotros encontramos en un monitor de una computadora, era una revista. ¿Y cómo le cae esa revista de maestro a las manos? ¿De dónde usted por casualidad le llegó una revista así? Llegaban conocimientos, personas que también la recibían, la compraban, la ¿Alguna leían. persona que usted tenga que mencionar de esos? Bueno, hay una historia con una revista que llegaba aquí a Monción cuando no existía nada. Había un señor, un americano, Ernesto Fortune. Ah, pues mi vecino Sí, allá en la Loma Ernesto del Tanque. Fortune, él tenía una parábola, pero Ernesto en un tiempo dejó de venir a Monción o ya radicalmente se había mudado a Estados Unidos. Sí Ok. venía y duraba un tiempo. Y a él le mandaban una revista que la recibía por correo para su parábola. En un día yo veo que esa revista la están botando y yo le digo, no, pero espérate, esto tiene un contenido demasiado avanzado. Y desde ahí yo sabía, podía estudiar, seguir leyendo e informarme de muchas cosas que ya iban a pasar en países fuera, pero que aquí mucha gente desconocía. Mire qué interesante. O Por sea, ejemplo, como eran lluvia de estrellas, ujú. signos o fenómenos atmosféricos, ya yo lo leí en esa revista y así yo tenía el conocimiento de fechas que iban a ser importantes por fenómenos. Interesante, ¿eh? La conexión que se dio para usted recibir esos materiales con tanto contenido que quizás si otra gente lo hubiera aprovechado como usted, hoy estuviéramos entonces frente a algún inventor o quién sabe qué, Lo ¿verdad? único malo que eran en inglés y no sabía no ¿Y sabía cómo mi usted inglés. traducía eso? Bueno, yo me la Se ingeniaba, se la arreglaba, me ¿eh? la arreglaba, esforzándome la mente y me imaginaba cosas y así iba. Porque seguro eran ilustradas y también con el escrito Sí, quizás. sí, Ok. sí. Bueno, interesante. Maestro, yo creo que inmediatamente la gente observe este conversatorio, esta entrevista, se va a trasladar a Érico el que
pudiéramos decir que fue el pionero en iniciar una emisora de radio aquí en Monción. ¿Podemos Bueno, decir que usted fue el primero que estuvo trabajando con una emisora? Porque yo recuerdo una emisora que se transmitía aquí. sí, se puede decir que fue la primera emisora de Monción, pero hubo una primera. ¿O sí? Sí, O hubo sea, una. Tronadora era que se llamaba. Sí, Tronadora FM, pero hubo otra emisora que se llamaba Fama FM, Ok. que esa estuvo ubicada en la estación de Bomba, Texaco, por ahí, pero yo era el director, yo era quien la conducía. La instalaron unas amistades de Mao y ellos me pusieron a cargo de esa emisora, pero como que no tuvo la pegada porque yo me tenía que valer de un superior para Ok. poder hacer todo lo que. Y Pero dado la emisora también tuvo su momento. su momento, Sí. y dado que usted es una persona inquieta, dijo, no, yo tengo que hacer o tener un espacio. No, venía desde tiempo atrás, yo venía incursionando detrás de lo que era una emisora para Monción. Ah, ok, ya. Sí, entonces esa entró en eso. Yo dije, bueno, pero si hay una, no tiene que haber No, dos. exacto. Entonces ahí usted entra ya como director de Como esa director. Fama, ¿verdad? Fama FM. Fama se FM. Y entonces, ¿cómo se da el inicio de Tronadora FM? Bueno, el mismo seguimiento, como te dije, la inquietud de que Monción tuviera un medio de comunicación Ok. y de ahí nace pues las instalaciones. Recuerdo que eran pocos los recursos, pero lo logramos. Se logró. La emisora se pegó indiscutiblemente. Yo creo que no había un hogar en Monción que no escuchara a Tronadora. Tronadora FM. Sí. Y a partir de Tronadora, ¿qué empezó, por decirlo de esa manera, a suceder en Monción al tener un espacio de transmisión de, diríamos, de contenido, ¿no? De actividad? ¿Qué se hacía en Tronadora FM? O sea, ¿qué era lo que ahí existía? ¿Qué era lo que se estaba cuajando en Tronadora FM? Tronadora lo que más hacía era ayuda. Iban Tipo casos, radio telemaratones. radiomaratones para Ok. personas que necesitaban ayuda, se hacían programas dinámicos y Monción aceptó el contenido y el programa que se transmitía por allí de esos medios. Ah, mira, interesante. Y en eso podemos decir que se empezó a desarrollar una primera cantidad de personas que se involucraron en medios de comunicación. Sí, O sea, sí, tuvieron claro. desfilando personas por ahí haciendo Claro, programas, ahí está contenido. un José Esteve. Ok. José Esteve, está un joven Efraín, había otro, está JR, Ah, bueno. O sea, JR también participaba de la emisora. perfecto. Y pasa en qué, o sea, ¿qué tiempo le tomó entonces a esa emisora? O más bien, no qué tiempo le tomó, sino qué pasó con Tronador FM. ¿Qué tiempo Mira, duró? todas las emisoras nacen con un propósito y un legado. Mayoría de emisoras nacen ilegal, no clandestina como mucha gente piensa, ilegal. Exacto. Y como Monción merecía un medio de comunicación, pues íbamos a luchar por eso, íbamos a tratar de que se diera. Luego hubo quizá intereses y por detrás. Vino el Indotel, pero el Indotel reconocía que Monción tenía que tener una emisora. Claro, Incluso, déjame decirte, que yo fui el primer moncionero que depositó documentos en el Indotel. Lo que deja dicho, que si aquí viene una emisora hay que hacer una revisión. ¿Por qué? Porque si yo fui el primero, debieron de llamarnos a concurso. Claro. Entonces hay que ver cómo llegan más emisoras a Monción sin concursar o sin licitar. Ya, Esa es la palabra. entendí. Claro, o sea, siendo usted la primera persona en ese momento que, vamos a decir, solicitó una autorización para un medio, en este caso radial, y que, bueno, en el momento que Indotel vaya a hacer algún tipo de aprobación aquí en Monción de una emisora que tenga su permisología y todo, tiene que primero ver cuáles fueron los primeros. Sí, vamos a hacer las cosas por la ley y Bueno, por la sí, regla. ¿verdad? Claro sí, que lo sí, vamos porque- a hacer, pero sí, lo vamos a hacer de una manera. No, claro. Sí. Entonces, maestro, ¿usted fungía como director, como la persona que estaba al frente de Tronadora? ¿O usted hacía algo adicional? ¿Tenía su programa, hacía algo más? Director y hacíamos un programa, lo que el pueblo quisiera, Ok. todos los sábados. A veces yo llegaba y decía de qué vamos a hablar y el pueblo era que instalaba el programa o lo que se iba a decir. Ok.
Y en ese momento, ¿qué más descubrió Érico Reynoso como talento, como actividad para desarrollar? O sea, después de usted emprender con la idea de Monción necesita una emisora, ¿qué empezó Érico a hacer después de ahí? Quizás en Bueno, el área tecnológica o qué hizo. conocimiento. Yo Siguió, fui, siguió instalando yo conocimiento. fui una de las primeras personas que tuvo internet satelital. Existía aquí había un negocio, wow, no recuerdo el nombre, Ujú. creo que era Zona Digital que se llamaba. Ah, sí, sí, yo Zona, recuerdo zona, que de zona hecho Digital. llegó a estar en la Duarte, en lo que ahora es Perfectamente. el Mini Market. Ellos instalan una parábola y era internet, vamos a decir, como hoy, se me va, Starlink, el ok. Starlink, era como el Starlink, pero era con parábola. Oh, ya, Entonces ya. yo entro en un acuerdo y me pasan lo que es un cable de red o me conectan a su internet. Lo que ha dicho que yo era innovador y tenía toda la música, la podíamos descargar en ese tiempo y mucho conocimiento Ok. desde ahí. En ese tiempo, y es algo que lo he conversado con usted antes, usted también se dedicó en un momento a instalar paneles solares. ¿Iba de la mano en ese momento o ya fue otra actividad suya? Diría que fue anterior, Ok. cuando nació la energía solar también. Todavía los paneles no estaban tan avanzados. Nos íbamos a la sierra, instalábamos un panel de 50 watts. O sea, un panel, una plancha solamente, para decirlo Una de algún plancha. modo. Eso era lo que existía antes y con eso éramos felices con un panel de 50 watts. Ok. Hoy en día hay que instalar decenas. No, no, claro, ya es un techo completo que hay que poner en una Sí. casa para poder quizás llegarle a esos niveles de energía requeridos. Maestro, y hay una etapa que no la quiero dejar pasar en el proceso suyo de talento, de entretenimiento. Usted era DJ, ¿cierto? O- Bueno, soy DJ. ok, usted es DJ Sí, o actualmente. sea, hay una parte que hay que reconocer. DJ o beat DJ. Explíqueme esa diferencia. Y Eh, a quienes no sabemos qué es DJ y VDJ, por ejemplo, aquí estamos viendo de fondo una imagen de el DJ o por ejemplo, VDJ, ahí tú estás viendo que hay una pantalla. correcto. Desde sí, esa pantalla te transmite lo que son videos. Por eso es el B, la B Ah, adelante ya. O sea, cuando yo hablo de VDJ es, por decirlo, un DJ de videos de video. o que mezcla Que videos. mezcla video, Ah, exactamente. pero mira, yo ese concepto me Y parece no ahí haberlo. fueron los inicios también en el Cerro Bar. Eso fue en el Cerro Bar, en el En escenario. el escenario del cerro con los lanzamientos de Espuma Party. Usted me está adelantando los temas porque eso me parece muy interesante y lo quiero tocar con usted porque el primer espuma party que yo conocí en el cerro, al menos que fui, recuerdo siendo adolescente, si no mal recuerdo, fue con la promoción de mi momento y fuimos a ese espuma party. O sea, eso fue una Mira, actividad si que tú puedes ver, todavía yo recuerdo, maestro, lo si que tú pasó puedes ver ahí. en el fondo, ya ahí estábamos sentados en hoteles. Ok. Era el pionero, yo era Entonces hablemos de eso justamente para ir un poco en la trayectoria de Érico Reynoso. Primero usted me dice que como parte de su inquietud del tema de la emisora, de los medios de comunicación, de la tecnología, ¿cuándo es que nace entonces esa parte de Espuma Party? ¿De dónde nace esa idea de Érico Reynoso? ¿Ya usted había Bueno, visto eso antes? sí, para nadie es una sorpresa que la emisora cerró. Sí, sí, claro. Cerró O ya la sea, emisora. Esa es una sí, etapa que usted la desarrolló y la sí, llevó a cabo. ya yo probé esa etapa, la cerré. La emisora duró como 3 años. Ok. Sí. Entonces después de la emisora es que viene la etapa de DJ o VDJ. Con la espuma solamente se hacía en España esa fiesta que eran tan elegantes. Sí. Y yo buscando en internet ya me topo con esto de la espuma, pero una máquina de espuma costaba 3.700 euros. Eso eran todos los No, cuartos del no, mundo. me imagino que para esos tiempos hablar de... Érico en Mala, ¿dónde iba a No, conseguir ese imagínense, dinero? sin financiamiento. De que, sí, te lo vamos a prestar para que Entonces tú lo emprendas. nos pusimos a estudiar, a evaluar, y yo dije, yo la hago. O sea, usted hizo su propia máquina de espuma. Sí, sí, yo hice mi propia máquina y así nos lanzamos. El primer evento fue en Mao,
Después aquí hicimos unos cuantos. Maestro, y en ese proceso de usted probar esa máquina hecha por usted, bueno, o me atrevería a pensar que usted previamente a ese evento ya usted había probado varias veces para que saliera como se esperaba. Bueno, como toda prueba, caer y volver a levantar. Ok. Todas las pruebas te llevan o todos los inventos te llevan a que tú Prueba y error, prueba y prueba y error. error, prueba y Sí. error. Recuerda que hay un lema que Tomás Alba para inventar el bombillo probó 501 vez. Así es. Ese lema y el 501 fue que le salió, cómo no, que se quemaba el bombillo. Y estando nosotros ya en el proceso de un error que cometí, entonces ahí sale la espuma. Nos quedamos. Con un error salió la Con espuma. un error que cometí salió la espuma. No, pero detalle es un poquito más. Sí, un error que tú cometes, quizá. ¿Y qué era lo que usted buscaba o qué era lo que pretendía que pasara? Bueno, Antes de la espuma. Que saliera la espuma, que saliera la espuma. Ajá. Sí, entonces salió de un error que se zafaron una tubería y de ahí salió la Ajá. espuma. Ahí salió la espuma. Sí, nos dimos cuenta que necesitaba otro método vamos a decir, de impulse del agua o de empuje del agua. Ok. Bueno, se va a poner interesante ahí porque ya estamos hablando de sus inicios como creador de cosas, ¿verdad? Porque lo demás usted lo coordinaba, lo engranaba, o sea, un engranaje para que funcionara, pero ahí ya usted está creando cosas. Y ese evento de Puma Party, ¿qué tan lejos lo llevó Érico Reynoso? Porque lo menciono, yo lo conocí aquí en el cerro. Un sueño. ¿Qué pasó después con esas actividades? Desde que inicié, pues mi deseo era ir a Puerto Plata a hacer un evento. Ok. Y compartir con extranjeros. Y ese era mi sueño. Y gracias a Dios, un día recibo una llamada de un amigo que me vio trabajar en Santiago. Y ahí es cuando me presentan a un hotel, a una cadena de hoteles. Yo voy, hago mi primer evento y gracias a Dios fui aceptado por el propio dueño del resort. Entonces estamos viendo que el gran empuje de Érico Reynoso fue Espuma Party para ya ir al proceso de usted salir, en el caso de la provincia de Puerto Plata, ya a los resorts, a hacer un evento así. O sea, fue la máquina de espuma que lo llevó a ese punto. La máquina de espuma fue quien impulsó, catapultó ese lanzamiento. Todavía estábamos en pañales, déjame decirte. Y ahí donde yo comienzo a empezar y a entender lo que eran los grandes eventos. Ahí es que es donde me doy cuenta que hay un paso más allá donde debo de dar. Ok. Y ahí usted empezó a abrir los ojos. A abrir los ojos ya. Espérate, esto está aquí. O sea, esto es una oportunidad que yo tengo que aprovecharla. Sí, se aprovechó bien aprovechada. Y con el desarrollo de su talento, entonces ya ese resort reconoce lo que usted hace. Y bueno, ahí entró entonces un elemento nuevo de tecnología. No, yo fui subrentado por otra empresa que me recomendó. Ah, ok. O sea, usted no entró directamente como la empresa que brindaba las actividades. Pero sí, ya fui haciendo relaciones a un señor, oye, extranjero, Eduardo Melo, una profesionalidad increíble, conocimiento de eventos. Se dio cuenta y comenzó a dialogar, a hablar conmigo y así darme más oportunidades. Y hablando de oportunidades, hablando de la salida de Érico hacia otras provincias a desarrollar su talento, ¿qué estuvo pasando en ese momento en Monción con usted? ¿Estaba haciendo algún tipo de actividad en ese momento? Porque yo fui, recuerdo, al Cerro Bar en ese momento y se dio el Espuma Party. O sea, ¿ya usted hacía actividades aquí o ya, por decirlo de algún modo, Monción tenía muy pocas cosas que brindarle que usted decidió o el mismo empuje de su emprendimiento lo llevó a salir fuera? En ese momento, para ir... Recuerda que nadie profeta en su tierra. Eso yo quiero que lo mantengamos porque... Sí, nadie profeta en su tierra. Y sí había un conocimiento y mi deseo era participar en algunas fiestas que se celebraban en este pueblo. Ok. Pero las oportunidades eran bajas. Las oportunidades. Yo decía, y en mi mente siempre estaba, que si una empresa me veía trabajar, me iba a sacar de Monción. Y así mismo fue. Yo primero fui a La Vega, a un carnaval. De ahí alguien observó mi trabajo y me recomendó a una discoteca que había en Santiago, Soho.
Y en Soho, ahí fue donde alguien abrió los ojos y dijo, tengo que tratar a esta persona. O Aquí sea hay que talento, hay que sí, aprovecharlo. sí. Lo que se ha dicho es que no nació, lamentablemente, como yo quería Ok. de mi pueblo. Ahora, yo adoro a Monción. Entonces, Érico, interesante se pone a partir de aquí la entrevista y el conversatorio con usted. Vamos a seguir hablando de Érico como encargado de eventos, de Érico como desarrollador e innovador de la elaboración del casabe, de Érico como iniciador o más bien de rescate de la Feria del Casabe. Pero todo eso lo vamos a hacer en una breve pausa. Luego de esa breve pausa, entonces seguimos en este conversatorio con el maestro Érico Reynoso. Señores, de regreso en Eje Local TV, lo que mueve nuestra gente por esta Telemonción, que es el canal de nuestra gente. Y estoy en este conversatorio importantísimo con el maestro, con Érico Reynoso, y seguimos conversando sobre el desarrollo empresarial de un ideólogo, de una persona que sin lugar a dudas impresiona cada vez que escuchamos esas ideas innovadoras para el tiempo, ¿verdad? Porque ahora es fácil hablar de toda esa tecnología que usted ha mencionado, pero ¿y en ese tiempo? ¿Quién se atrevía a decir cosas como la que usted hizo? Y entre eso, entonces me gustaría preguntarle, porque dentro de lo que ya usted ha mencionado, usted llegó a Santiago, a la gran urbe, a desarrollarse ahí porque alguien reconoció el talento. ¿Qué pasó a partir de Soho? Que Bueno, fue el gran empuje suyo como Érico sí, Reynoso y como empresa. ahí se dio un caso en Soho que lo vamos a dejar, pero Ok. se dio una contravención para bien. ¿O sí? Sí, alguien decía que la máquina era de él. La máquina, De estamos hablando de la espuma. De la espuma, sí, que la máquina, él era el dueño de eso. Y Ok. alguien se da cuenta, entonces dice, no, que tú no eres dueño, me toma mi número de teléfono Ajá. y me dice, yo te voy a llamar. Y Pero, pasando unos 15 días me llaman y ahí es donde nos lanzamos a Puerto Plata. ok. Ahí se da entonces ya el gran empuje empresarial a nivel de montaje de eventos. No, todavía Todavía no. hasta ahí no. No, vamos Ok. a Puerto Plata, se hace el primer show de espuma, luego ahí lanzan, yo veo que el dueño del resort llama a Eduardo Melo, donde Ok. le dice algo, donde él por autorización solicita de que todos los jueves esté ese mismo show allá. Ok. Sí. Maestro, eso que estamos viendo en la pantalla, o sea, estamos observando ahí unos montajes que eso pareciera como que es de grandes artistas, como si de artistas internacionales. ¿Qué tenemos ahí para brevemente entrar en un poco el contexto Bueno, a sí, nivel de montaje y de eventos? ahí ese montaje que tú estás viendo ahí se hizo en Lapstar para recibir un año nuevo, me Ok. acuerdo. Y la espuma que tú estás viendo ahí fue otro lanzamiento que tuvimos ya, que me lo pidió el encargado de eventos de Resort, Ok. que quería incluir la espuma para la fiesta grande, como se dice, de bienvenida de los turistas los Oh, domingos. ok. Y ahí yo ingenié otro método de espuma. Sí, porque yo ahí lo que veo es como una especie de manguera de bombero, por decirlo así, lanzándolo en un... Último, eso fue, no sé cómo expresar ese éxito que tuvo ese tipo de espuma. Eso, Sí, porque la anterior era una máquina que la soltaba en un punto determinado, ¿verdad? ajá, sí, Y luego este es que lo lanza a una lo distancia. lanza. Es sorprendente. Cuando por primera vez en Lifestyle ven eso, me mandan a Eduardo, que es era el encargado de evento, y me pregunta que quién más tiene esa máquina. No, más nadie. Y, y ¿Dónde las conseguiste? Más nadie. Eso está creado también por fue mí. creación suya Sí, la idea. eso está creado por mí. Él se ¿Y está qué buscaba con eso?
¿Qué yo buscaba No, con no, ¿qué eso? buscaba él al preguntar? Quizás si había más. O sea, es como, ¿quién hizo esto? ¿Dónde está? Bueno, ya, porque había una conversación que él y yo, él es el encargado de evento, Ok, pues él también era un buen manager, vamos a decir, como se dice. sí. Entonces, a él le interesaba seguirle atrás a eso, pero la felicidad más grande no era eso lo que él buscaba, sino que ya él traía una noticia. ¿O sí? Sí, cuando eso se lanzó, automáticamente de una vez me mandaron, él fue y me dio el comunicado que por orden del propietario del resort, eso también se quedaba todos los domingos. Ya fijaron la actividad ahí. Sí. Y ya en ese importante momento de la vida empresarial o de emprendedurismo de Érico, ya usted está a otro nivel. O sea, ya tenemos ahí el inicio de una... Vamos avanzando ahí ya. Vamos avanzando, Vamos ¿verdad? avanzando. ¿Y cómo usted ya vivía en Puerto Plata? ¿Estaba instalado allá? Nunca dejé a mi monción. ¿Cómo así? No. O sea, usted estaba aquí todavía, pero hacía todo eso Todos para... los viajes, o sea, se viajaba 3 y 4 veces a la semana a Puerto Plata. Pero eso es un orgullo para nosotros como moncioneros. Bueno. Decir que teníamos un nivel empresarial de la magnitud de su negocio que desde aquí se trasladaba. Bueno, ahí estamos viendo que quiero que usted brevemente también nos toque sobre eso que estamos viendo ahí. ¿De dónde trajeron esa tecnología de esos robots LED? Eso fue creado por mí también. ¿Y cómo le nace en la cabeza? ¿Eso fue a partir de la película de Robocop? ¿De dónde le nació No, eso? eso le da más vida a la fiesta, a la música electrónica. Ok. Va como con los robots. Entonces ya cuando yo era, o sea, soy un DJ o un VDJ, yo siento que falta algo. Y Un ahí, elemento le faltaba de sí, animación, bueno, de entretenimiento. habían CDJ como David Guetta o David Guetta, Sí, sí, que era el único que utilizaba esos robots. Entonces yo hice ese modelo, Ok. incluso diferente a todos. Yo tuve la oportunidad de verlos aquí en el Cerro Bar, pero eran de una altura considerable. O sea, era que también estaban montados encima de algo para tener esa altura. ¿Cómo se manejaban a nivel de presentación esos robots? No, fenomenal. Eran unos muchachos de Puerto Plata que Ok. hacían ese trabajo. Y fenomenal, todo salía perfecto. No podía haber errores. Porque recuerda que estábamos trabajando para un público exigente, Claro, que lo claro. han visto todo, extranjero, para no decir que americano, no, Sí, no, exacto. extranjero, que lo han visto todo. Entonces tú tenías que impactar con eso. ¿Hasta dónde llegó el impacto de Espuma Party, de Robot LED con Érico Reynoso? O sea, ¿llegó a hacer la escala internacional? ¿Hubo algún artista internacional que no, tuviera...? no había que hacer escala internacional, porque Ok. lo internacional venían Aquí. venían a República Dominicana. Entonces, ahí es donde ya el nacimiento de esos robots nace en que yo me entero que viene Daddy Yankee para Puerto Plata. Ok. Y yo dije, ahí yo tengo que estar. En esa tarima yo tengo que estar. ¿Y así, cómo se dio eso? Porque se dio. fenomenal. O sea, usted llegó hasta ahí, hasta ese escenario. Claro, al escenario. Estuvimos haciendo escenario con grandes artistas. ¿Puede mencionarme alguno de esos grandes artistas? Bueno, ya como te dije, está Daddy Yankee, está Ellen Fao, está Coldplay, Rihanna, todos esos artistas internacionales vienen a Risole, a Puerto Plata. Cuando hacían presentaciones de esa magnitud, Érico Reynoso era encargado de eso. Yo era el encargado de las temáticas, de las tecnologías Ya. que se vivía dentro o encima de un escenario. Todo lo innovador era Tronadora Company quien lo hacía. Ahí, sin lugar a duda, ya el empuje de Érico Reynoso no era un tema de que eso es para inventar en cualquier tipo de escenario. ¿A eso se debía que usted no participaba en Monción en eventos? ¿El que ya usted estaba a esa escala? No, O sea, usted nunca ha tenido ese nivel de decir, no, ya yo estoy a escala de no, grandes nunca. escenarios. No. Siempre se ha estado a la vanguardia, ¿cómo decirte? Al servir de mi pueblo. Ok. Quizá hay intereses por otro lado que no te dejan que tú le brindes esa calidad que yo brindaba en otro sitio. Quizá hay algunos intereses, vamos a decir. O sea, usted no, porque yo viendo este tipo de escenario y todo lo que usted ha inventado en su proceso de creaciones,
Eso para hacerlo en Monción. ¿Usted no ha recibido de parte de los empresarios, de la gente de Monción que hacen eventos públicos en espacios privados, usted no recibía ese espaldarazo como empresa? Mm, O lo recibía medianamente? O sea, usted quería dar más, pero no se permitía. Explíqueme esa parte. o sea, siempre he querido darle a mi pueblo. Ok. Siempre. Pero hay un sector, quizá un grupo de personas que están ahí, vamos a decir, existe un monopolio, que quizás no te dejan participar de algunas fiestas, para no decir, mencionar, fiestas de nosotros, fiestas Pero populares. hablando de fiestas populares, pero usted participó en un momento determinado en unas actividades. Yo, si no más recuerdo, vi un año en el cual había unas pantallas y un escenario bellísimo. ¿No era eso montaje de ¿Pero Érico Reynoso? ¿Dónde fue eso? ¿No fue en el parque, las patronales? Sí. Lo hemos visto montando eventos para la cooperativa, con escenarios también impresionantes. Sí, esa patronales fue un grupo de jóvenes que estaban ahí, que sí se dieron cuenta y confiaron en que Tronadora podía ser el empuje. Eso fue después de pandemia que se dio. Después de pandemia. Entonces surgieron 3 puntos. 3 puntos. Yo soy cuidadoso, vengo de trabajar profesionalmente. Claro, de escenario con todo lo de la ley. Entonces me acuerdo que ahí en una presentación querían subir 60 personas a una tarima. Yo 60 personas. Sí, 60, un promedio de 60. Y yo le digo que no, que la tarima no resiste 60 personas porque no fue hecha para eso. Mejor dicho, no fue hecha para asunto político. Okay. Y yo le dije que no. De multitudes, o sea, de que una multitud suba. Y que porque una tarima para multitud, tú tienes que prepararla de una manera. Eso fue un caos. O sea, ellos se sintieron... Usted estaba aplicando un protocolo profesional de decir, no, mira, eso me la dijeron para artistas. Luego pasó que me contrataron el escenario, ajá, pero a mí no me contratan que ponga música como DJ. Yo no estoy contratado como DJ, solamente yo contrato un escenario. Y otro es, alguien va y solicita un micrófono y yo le digo, no, pero que no tenemos un micrófono inalámbrico en el contrato. Ahora, yo tengo uno, yo te lo puedo mandar a buscar, pero tienes que aguantarte un poquito. Esa fue y eso se castigó aquí con los 3 puntos más débiles que haya podido pasar. Cuando usted dice que se castigó, exactamente... A que no se me ha dado una participación más de fiestas patronales. Y usted entiende que por esos pequeños puntos que usted dice de los cuales se agarraron es que Érico no ha vuelto a participar. ¿O se considera que usted está en una categoría muy alta y que inclusive hasta el precio suyo es demasiado alto? No, eso es falso. No tiene que ver con eso. No, yo tengo las cotizaciones de cada año cuando yo mandaba a la fiesta patronal. Usted ha estado en toda la, diríamos, libertad de poder ofrecerle a Monción la oportunidad de montar con calidad algún tipo de escenario. Bueno, porque el pueblo se lo merece. Pero no diríamos, sí, porque el pueblo se lo merece. Pero no diríamos... quizás no lo ven de esa manera. Porque si tú estás dentro, tú ves menos que estando fuera. Entonces quizás ellos piensan que estamos haciendo algo de calidad. Yo he visto eventos aquí celebrarse con 9 luces. Donde usted no se permite un escenario así. Pero el último escenario que yo monté tenía 172 luces. Yo creo que todo el que recuerda, por ejemplo, cuando se canceló varias veces la actividad con Sergio Vargas de la cooperativa. 164 luces habían ahí instaladas. Y un evento de esa magnitud para que se vea bonito, se vea majestuoso. Ahí vemos bodas. Esas son bodas que la hemos celebrado atrás en el fondo. Ah, ok. O sea, eventos, ahí usted se da en grande nivel de evento, porque usted tiene todos esos equipos listos para un evento de la magnitud que lo pidan. Sí. Estamos preparados, gracias a Dios. Desde Monción. Desde la capital del Casabe. Y hablando de Casabe, y me es interesante porque vamos a dejar un poquito de lado los eventos, las creaciones, y esto de hecho es diríamos, no es una creación per se, es una innovación. Y ahí me voy a permitir entrar en el tema de la innovación de la elaboración del Casabe. Érico Reynoso está en los últimos momentos de su emprendimiento, de su empresa, en un desarrollo de preservación y cuidado del medio ambiente desde la producción del Casabe. Cuénteme de eso.
¿Qué es lo que Érico se interesó en hacer? Eso nace a través de el cierre de todos los eventos con la pandemia. En la cuarentena En la y esos cuarentena, procesos. una persona innovadora me sentía de mano atada. Yo dije, no, yo no puedo estar de mano atada, hay que hacer algo, hay que innovar. Bueno, pues comenzamos. Recuerda que en ningún pueblo querían como que se visitara, que tú fueras, si tú eras de un pueblo, otro, hay que hacer algo. Entonces me quedé en Monción, dije, vamos a brindarle un conocimiento. ¿Qué es lo que más hay en Monción? ¿Qué es lo que nos representa? Bueno, el casabe. Vamos a trabajar con el casabe. Y ahí apliqué un conocimiento donde cambiamos, le hicimos la transformación de leña a gas o a GLP. Ahí empieza, de hecho, un paso para la elaboración del casabe que muchas instituciones nacionales o internacionales, inclusive el mismo Estado dominicano, quizás no apoyaba la elaboración y la producción del casabe porque había un impacto agresivo hacia el medio ambiente. Sí, déjame decirte, desde tiempo atrás, mencionaste ahorita lo que era la feria, no se atrevía Érico Reynoso a recatar lo que era la feria del casabe, sabiendo que detrás de eso existía un bosque que ha sido castigado por medio ambiente, quizás no por los mismos casaberos, sino por quien distribuyen esa leña que se usa, o se usaba para el quemado del casabe. Era el combustible, de casi el 99% de la elaboración del casabe. Entonces sucede que después de ahí para allá el casabe se ha impulsado un sinnúmero que hasta ahora mismo el análisis, que quizás hasta casabero no lo tengan en su apunte, que este año se ha vendido más casabe que nunca. Y eso usted asegura que se debe a la innovación del burén, como le conocíamos de manera tradicional. De decir esa palabra, quizás muchos no lo van a ver de esa forma. Ok, pero usted... Pero sí se ha cambiado la manera del quemado, más higiénico, mejor cocción, se puede decir. Y las empresas ven esa parte. Y por eso hoy en día tenemos mucha cadena de restaurantes, de supermercados, claro, que están consumiendo el casabe. Entonces, por eso hoy en día la materia prima, que es la yuca, se ha escaseado. No sé si ellos tienen eso apunte, pero no es que no hay, que se escaseó, se consumió. Por la sobredemanda que ha tenido el casabe. El 90% del casabe que se está haciendo en Monción está saliendo a través de GLP y ha pasado por un equipo de lo que nosotros hemos fabricado. Ahí, y ciertamente cuando nosotros íbamos a una fábrica antes del 2020, para decirlo así, encontrábamos un escenario en donde había leña acumulada, que era el combustible fósil que se utilizaba, una cantidad de leña enorme. Eso generaba todo lo restante cuando se quemaba, que era, ¿verdad?, toda o sea, luego que yo quemo la madera, ¿no?, la leña, toda esa ceniza que quedaba, todo esos cúmulos, el producto inclusive no era inocuo al 100%. A partir de la innovación que usted hace fue que empezó eso a cambiar. Y eso se ve en la fábrica. Yo diría que no le ponen aire acondicionado porque... pero están de tal forma las fábricas en el área del quemado que es todo más limpio. Es lo que quiero expresar. Claro que sí. Y solo hay que visitar fábricas industriales y de escala familiar que han innovado en ese sentido. Bueno, mira, hay unos que han creído en el proyecto. El reto no era hacer simplemente un equipo, una mesa o una plancha para el quemado del casabe. Era que saliera igual al mismo precio que la leña. Y nosotros lo logramos. Hoy en día, uno más que otro le sale más caro. Otros nos han llevado de nuestro consejo. Y a algunos le ha salido que un poquito más alto. Pero sí con la observación que ellos mismos dicen que el quemar casabe con un equipo de eso en GLP es beneficioso. Y para quizás los que no son tan casabólogos o que no saben mucho de casabe, vamos a decir, el mismo casabe que se hacía con leñas, con el combustible fósil, diríamos, de la naturaleza, ¿no?
¿La calidad no ha variado de, No. de esa forma de quemar tradicional a la quema con el GLP? No ha variado, porque sigue siendo el mismo método. Simplemente nosotros implementamos el calor con lo que se quema el casabe. Tanto Ok. así que ahora vamos para una segunda etapa de ese lanzamiento. Ahora vamos, ya lo logramos. Todas las fábricas pues tienen su equipo. ¿Qué debemos de hacer ahora? Un estudio más profundo para tratar de que el costo del Del GLP GLP. le baje. Ok. Y otras innovaciones más que vienen por ahí. ¿Se podría decir qué tipo de innovación para... Bueno, se puede decir que el casabe ahora, si tú dices que ahora es más higiénico, se va a transformar mucho más, porque ahora estamos haciendo unos estudios que vamos a hacer casabe, que no van a ser ya mano humana, que lo van O sea, a fabricar. que se va a hacer sin intervención humana el proceso del quemado? Sí, pero ojo, es el mismo casabe que se hace actualmente. Ok. Porque tú puedes hacer una máquina donde tú puedes elaborar un casabe sin ponerle la mano, pero no es lo mismo. No sale con el, vamos a decir, con la textura La que textura se hace cuando es con la mano, porque cuando es ahí con la está lo mano. artesanal del casabe. Eso es lo artesanal del casabe. Si tú cambias lo artesanal y te quieres ir muy a lo industrial, pues tú vas a cambiar. Ya no es casabe. Para mí que soy apegado a la cultura tradicional de elaboración del casabe desde la época precolombina de los taínos, ya yo entiendo que si se hace así sin ponerle la mano, entonces no va dejando un poco de lado la parte ancestral o la idea es justamente hacerlo así, que cuando yo lo compre en un supermercado, yo no sepa distinguir si a este le pusieron la mano o no. Sí, tú sabes distinguirlo. Ok. Actualmente, Actualmente sí se... actualmente hay industrias que han implementado Ok. alguna quema de esa, pero el casabe no se ve igual. Es distinto. Es distinto. Ok. Déjame decirte, no sé si puedo mencionar un nombre aquí o lo que sea, quién está detrás y patrocinando todo eso. Bueno, quizás valga la cuña y se anima a padrinar este programa. Mira, tenemos un ser humano muy valioso en este pueblo a nivel de casabe, vamos a decir, que es cariñosamente Nicolásito. Todo el mundo lo conoce. Andrés Almonte. Claro, claro. Hijo del papá del casabe, don Nicolás Almonte. Perfectamente. Entonces, él me tiene estudiando un prototipo y luego vamos a ir ya con ese prototipo a refinarlo. Podemos ir a China, donde sea, y ya el casabe va a ser de una manera robótica, vamos a decir. O sea, Sí. usted me está diciendo que entre toda la locura que se nos ocurre pensar y dada la trayectoria que hemos descrito en este conversatorio con usted, que ha inventado robots, que ha creado la máquina de espuma Pari, estaríamos haciendo que la industria del casabe, desde los taínos que lo hacían de una manera muy artesanal, hasta este momento, hasta hacerlo con alguna implementación robótica y hasta inteligencia artificial, si se quiere decir. No, o no llegaría tanto ahí. No llegaría tanto. Pero sí robótica. Sí robótica, porque recuérdate que un robot te hace un carro. Sí, sí, claro. O sea, los brazos robóticos que funcionan ya de manera Sí. automatizada. Entonces también tú puedes hacer una torta de casabe. Que No, no pero saque eso- la misma producción, lo que sea, bueno, pues estudiarlo. Está Que Monción no va a preparado llegar, para eso. no, está la industria donde está mi querido amigo Ok. Nicolásito. Sí está preparada para eso, para recibir. O sea, pero estamos a partir de ese momento estaríamos en Monción entonces dando los pasos para que se llevara a ese nivel de automatización. No todos van a llegar ahí, No, quizás no. Algunos porque se estamos hablando quedarán. de industrializar. Sí, para mayor, diríamos, eficacia y eficiencia de la elaboración del casabe. Porque ciertamente el casabe ha sido un sustituto a nivel internacional ya de otros productos, porque es libre de gluten y demás, y va a haber una sobredemanda. ¿Y esa sobredemanda cómo se atiende? Siendo Bueno, eficiente. Tendríamos que una empresa va a trabajar 24/7, como se dice. No, si no se requiere de la mano internacional de 24/7. elaboración del casabe, extranjera, es que le llaman ahora. Mano extranjera. Mano extranjera, Vamos a sí, sí, dejarlo vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Para... Manos- Entonces, Érico, demasiado interesante todo el recorrido con usted, pero yo siento, bueno, y a partir del mismo casabe tenemos que hablar que usted rescató la idea, la iniciativa de volver a hacerse la Feria del Casabe. Hablamos de que en el año 2006 se hace la primera Feria del Casabe en la calle Duarte, ahí frente a Amigo Café.
no se tiene mucha información de esa feria. Usted decidió por iniciativa hace cerca de 2 años, 3 años, vamos a hacer una feria del casabe de nuevo. Y en el año pasado tuvimos por segunda vez, por decirlo así, y quizás hasta en algún aspecto por primera vez haber rescatado la feria del casabe. Cuénteme de ese evento, qué hace que Érico quiera de nuevo hacer esa, o por iniciativa hacer la feria del casabe, y dígame qué va a pasar este año. Bueno, seguir impulsando. Seguir impulsando con la feria. Aportando a mi pueblo, aportando a la capital del casabe y agradecer a los casaberos que dieron el apoyo para impulsar más su producto. Me dice que va a pasar este año con la feria. Sí, ¿se va a hacer o no se va a hacer la feria gastronómica del casabe? Pensando en grande todo el tiempo. Bueno. Pensando en grande todo el tiempo. ¿Qué vamos a ver en esa feria? ¿Hay algo que Érico Reynoso trae? Porque usted siempre aparece como con una chispa y se le prende, sí, y algo va a pasar. Puede haber innovación. Excelente. Sí, vengamos con innovación. Ya estamos trabajando para eso. Ya estamos laborando. Estamos reuniéndonos, haciendo reuniones. Y yo entiendo que sí, que va a ser positiva. Si hicimos la primera, podemos hacer la segunda, la tercera, la cuarta. Y habrá feria para muchos años. Siempre y cuando esté de la mano de una persona desinteresada que no tenga nada que ver ni con asociaciones ni de otra parte que no quiero mencionar, que es un poquito complicado. Que sea una feria del pueblo. Del pueblo. Del pueblo y para los casaberos. En sentido general. Sí. Érico, para terminar con este conversatorio interesantísimo con usted, una breve exhortación de parte de Érico Reynoso como un emprendedor, como un visionario, como un creador, como un emprendedor, como un empresario que se ha desarrollado desde aquí, desde Monción, Villa de los Pinares, capital del casabe, con menos de 14,000 habitantes y con muchos sueños por delante que tienen los jóvenes y la gente. Érico Reynoso recomienda a los moncioneros que emprendan desde Monción o que se vayan. Bueno, todo va a depender la mentalidad que tú tengas, porque recuerda que aquí hay una fuente de ¿cómo decirte? Aquí todo el mundo piensa Estados Unidos. Todo el mundo piensa en emigrar porque piensan que allí está el futuro. Yo una vez lo intenté y me quedé apostando a mi país, pero principalmente Monción. Y para eso tengo que decirte, dirigirme a una población joven, que es lo que más tienen, porque una persona madura tiene su mundo hecho, pero un joven solamente tengo que decirle, luchar, seguir soñando, que los sueños se cumplen. Y bueno, ahí está la importancia de por qué nosotros siempre recordamos que iniciamos con una frase, y esa frase es: el talento es un golpe de suerte que necesita de un largo anhelo de voluntad. Érico, para mí un honor, un privilegio ese conversatorio con usted, haciendo una trayectoria de su vida, e inclusive me atrevo aquí a decir, para que quede en la mente de cada gente que nos ve y que en algún momento nos va a volver a ver a través de los diferentes medios, que no me equivoqué cuando dije que usted es el maestro de maestros, inventor, creador, emprendedor, empresario, que ha dicho, si yo puedo hacer esto, también tú puedes hacerlo. Érico, muchísimas gracias. El tiempo en estos medios es muy corto, pero a mí me gustaría inclusive invitarlo a otro momento para que sigamos conversando. Estamos a tu orden, Félix. Gracias por la invitación y gracias por darle a conocer a nuestro pueblo que sí, que hay personas y que desde aquí, como tú dijiste, también se puede. Claro que sí. Señores, Eje Local, lo que mueve a nuestra gente. Recordarles que estamos en Win Telecom Canal 56, Claro TV Canal 48, Altiz Canal 52 y por Vega TV. Telemonción, el canal de nuestra gente. Nos vemos en una próxima entrega. Telemonción, el canal de nuestra gente.